Tenemos cines subterráneos ocultos, misteriosas cápsulas del tiempo y mucho más. Para el video de hoy, nos sumergiremos en algunos de los descubrimientos más extraños que se hayan hecho bajo tierra. Quédense mientras descubrimos las 15 cosas más extrañas que se encontraron en las profundidades. Número 15. El cine subterráneo secreto. Si bien las catacumbas de París son famosas por su atmósfera inquietante, es difícil imaginarlas como un lugar de entretenimiento. Pero en 2004 se hizo un descubrimiento inesperado. La policía se topó con un cine en pleno funcionamiento justo en medio de las catacumbas. Para aquellos que no están familiarizados, las catacumbas son un osario debajo de París que alberga los restos de millones de personas. Los túneles datan del siglo XVIII y se extienden por más de 280 kilómetros. Lo que la mayoría no sabe es que hay entradas ocultas por toda la ciudad que conducen a partes abandonadas de estas catacumbas. Y es aquí donde se encontró el teatro. El descubrimiento lo hizo la Policía Deportiva de París durante una misión de entrenamiento de rutina. Entraron por un desagüe cerca del Trocadero y pronto encontraron un cartel que decía: «Prohibido el acceso a las obras». La curiosidad los llevó más allá y encontraron un escritorio con una cámara de circuito cerrado de televisión, lo que provocó una grabación de perros ladrando mientras avanzaban. El montaje parecía disuadirlos, pero siguieron adelante y finalmente descubrieron una gran cueva a 18 metros bajo tierra. Este espacio se había transformado en un teatro, con terrazas y asientos excavados en la roca. La sala incluso tenía una gran pantalla de cine, equipo de proyección y rollos de películas, incluidos clásicos de la década de 1950. Junto al teatro también había un bar y restaurante informal donde se encontraron botellas de alcohol e incluso una olla a presión para cuscús. Sorprendentemente, todo el sistema eléctrico funcionaba perfectamente y había 3 líneas telefónicas allí abajo. Sin embargo, cuando la policía regresó con expertos para inspeccionar el suministro eléctrico, descubrieron que las líneas habían sido cortadas y que se había dejado una nota que decía: «No intentes encontrarnos». La única pista sobre quién estaba detrás de este extraño montaje era una serie de símbolos pintados en las paredes. La policía sospecha que podría haber estado involucrada una sociedad secreta o una secta, pero la verdadera identidad de los responsables sigue siendo un misterio. Número 14. El misterioso coche cápsula del tiempo. La cápsula del tiempo Miss Belvedere no es solo un objeto. Es una historia envuelta en misterio y un extraño descubrimiento. En 1956, la ciudad de Tulsa, Oklahoma, estaba celebrando su 50 aniversario y quería crear un proyecto futurista memorable en lugar de una cápsula del tiempo tradicional. Decidieron enterrar un coupé deportivo Plymouth Belvedere de 1957 lleno de elementos que representaban la vida. En 1957, el coche fue enterrado con la esperanza de que 50 años después ofreciera una visión del pasado. La idea era enterrar el coche y permitir a los vecinos predecir la población de la ciudad. En 2007, la persona cuyos invitados se acercaran más ganaría el coche y un bono de ahorro de $100. Entre los objetos sellados en el interior del coche había objetos cotidianos como una lata de gasolina de 5 galones, aceite de motor, un paquete de cigarrillos e incluso una botella de tranquilizantes. Una vez sellado, el coche se bajó a una bóveda de hormigón a unos 4 metros bajo tierra, protegido por cera para evitar la humedad. Sin embargo, cuando el coche fue desenterrado en 2007, no estaba en las condiciones prístinas esperadas. De alguna manera, el agua se había filtrado en la bóveda, sumergiendo el coche en unos 15 metros de agua. La causa de la inundación sigue sin estar clara, pero se cree que fue causada por la rotura de una tubería principal de agua o por las vibraciones de la carretera. El coche estaba casi arruinado, cubierto de óxido, y los artefactos del interior estaban en gran parte destruidos, aunque algunos objetos sellados permanecieron intactos. El ganador del premio fue Raymond Humberstone, quien predijo que la población sería de 384.743 habitantes. Casi acertó con la cifra real de 382.457.
Sin embargo, cuando se desenterró el coche, Humberstone ya había fallecido en 1979. Número 13. Un Ferrari enterrado en el patio trasero. Cuando piensas en cavar en tu jardín, probablemente te imagines encontrar tierra, piedras o tal vez algunas monedas antiguas. Pero en 1978, un propietario de una casa de Los Ángeles se llevó la sorpresa de su vida cuando descubrió un Ferrari Dino Berlinetta especial de 1965. El coche llevaba años desaparecido, denunciado como robado en 1974 por su propietario original, Rosendo Cruz. Cruz había alegado que un aparcacoches era el culpable, pero el caso se olvidó rápidamente. Mientras tanto, Cruz cobró el seguro del coche. En febrero de 1978, dos chicos que cavaban en su patio trasero descubrieron algo de metal, que resultó ser el Ferrari desaparecido. Se llamó a las autoridades y se reveló que el coche había sido enterrado. Los ladrones habían tratado de ocultar el vehículo, cubriéndolo con lonas de plástico y alfombras, pero dejaron las ventanas abiertas, lo que provocó que el coche se oxidara y corroyera con el paso de los años. Tras una investigación más exhaustiva, se determinó que el coche había sido enterrado como parte de una elaborada estafa de seguros. Los ladrones y los equipos habían planeado robar el coche, enterrarlo y luego presentar la reclamación. Después de dividir el dinero del seguro, el coche sería desenterrado y vendido por piezas. Sin embargo, los ladrones olvidaron el lugar exacto donde lo habían enterrado, lo que llevó al coche a permanecer bajo tierra durante varios años. Una vez que se redescubrió el Ferrari, la compañía de seguros, ansiosa por recuperar parte de la pérdida, decidió subastarlo. El frenesí mediático en torno al hallazgo dio lugar a una subasta caótica en la que muchas ofertas eran fraudulentas. Después de la debacle, el empresario inmobiliario Brad Howard compró el coche. Contrató a un experto en Ferrari para restaurarlo y aunque tenía algo de óxido, el mayor daño del coche era un parabrisas roto, probablemente debido a las condiciones de sequía en la zona. A pesar de las ofertas de más de $1 millón, el Ferrari sigue en posesión de Howard y no está a la venta. Número 12. La cueva oculta de la selva tropical. Las cuevas suelen ser conocidas por albergar murciélagos, arañas y otras criaturas, pero la cueva Sun Dun en Vietnam desafía esa expectativa. Esta cueva alberga una jungla subterránea y no se parece a nada que hayas visto antes. La cueva, que permaneció desconocida para el mundo exterior durante siglos, fue descubierta por primera vez en 1991 por un hombre local. Estaba buscando madera cuando se topó con la entrada. Sin embargo, los sonidos del agua corriendo y un fuerte viento lo disuadieron de explorar más, y el lugar pronto quedó olvidado. En 2008, los miembros de la Asociación Británica de Investigación de Cuevas redescubrieron la entrada con la ayuda del hombre local y en 2009 lanzaron una expedición para explorar la cueva. Lo que encontraron fue nada menos que impresionante. La cueva, que se extiende a lo largo de 9 kilómetros, es la cueva natural más grande conocida en el mundo. Tiene más de 200 metros de altura, 150 metros de ancho y cubre un área de 1,6 millones de metros cuadrados. Pero lo que hace que Sandung sea tan extraordinaria es su exuberante ecosistema. Hace millones de años, parte del techo de la cueva se derrumbó, creando tragaluces que dejaban entrar la luz del sol. Esta luz permitió que las plantas echaran raíces, creando una miniselva tropical. La cueva es el hogar de una vida silvestre única, que incluye monos endémicos, zorros voladores, ranas e insectos. Además, las impresionantes características geológicas de la cueva incluyen estalagmitas que alcanzan hasta 90 metros de altura y las convierten en algunas de las más grandes de la Tierra. Estas formaciones masivas se han ganado el apodo de la Gran Muralla de Vietnam. Si está interesado en visitarla, los recorridos no son baratos, con precios que comienzan en $3.000. Sin embargo, este elevado precio cubre una visita guiada de 6 días y 5 noches, que incluye elementos básicos como el equipo de acampada y la comida. La cueva está gestionada por una única empresa que ayuda a preservar la zona y garantizar unos estándares de calidad para los turistas. Las opiniones sobre las visitas son abrumadoramente positivas,
por lo que es una visita obligada para quienes se encuentran en la región. Número 11. La ciudad perdida de Derinkuyu. En 1963, un hombre en Turquía estaba renovando su sótano cuando se topó con algo extraordinario: una ciudad subterránea oculta. Había derribado una pared y descubierto una habitación secreta que conducía a una serie de túneles y cámaras. Este hallazgo inesperado resultó ser Derinkuyu, una antigua ciudad enterrada a 85 metros bajo tierra. En su apogeo, albergó a unas 20.000 personas y es uno de los asentamientos subterráneos más impresionantes jamás descubiertos. La creación de Derinkuyu fue posible gracias a las propiedades geológicas únicas de la zona. La blanda roca volcánica de la región, conocida como toba, permitió una fácil excavación, y los túneles de la ciudad fueron reforzados con sólidos pilares de apoyo para evitar el derrumbe. Derinkuyu consta de varios niveles, cada uno de los cuales cumple una función diferente. Los conductos de ventilación, más de 15.000, garantizan la circulación del aire hasta los niveles más bajos. La ciudad tenía todo lo necesario para sustentar a sus habitantes: espacios habitables, cocinas, bodegas, almacenes de alimentos e incluso una cámara funeraria. Los orígenes de Derinkuyu aún son motivo de debate. Algunos creen que los hititas la construyeron alrededor del año 2000 a.C., mientras que otros piensan que los frigios fueron los responsables alrededor del año 700 a.C. Sin embargo, está claro que la ciudad fue utilizada por los primeros cristianos como refugio de la persecución romana. En tiempos de conflicto, los residentes de Derinkuyu se retiraban bajo tierra, donde podían vivir durante meses a salvo de los invasores. La ciudad permaneció en uso hasta el siglo XX, cuando los griegos fueron expulsados de la región en 1923. Hoy, Derinkuyu es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y atrae a visitantes de todo el mundo. Es un testimonio del ingenio y la resiliencia humanos y ofrece una fascinante visión de la vida en un mundo subterráneo. El redescubrimiento de la ciudad la ha situado en la vanguardia de la investigación arqueológica y el turismo turcos, convirtiéndola en una parada imprescindible para cualquier persona interesada en la historia antigua. Número 10. El pozo superprofundo de Kola. A finales de los años 60 y principios de los 70, los avances científicos se sucedían a un ritmo rápido, y uno de los proyectos más notables provino de la Unión Soviética. Durante el apogeo de la Guerra Fría, los soviéticos estaban decididos a superar a los Estados Unidos en cualquier campo, y la geología se convirtió en el siguiente campo de batalla. En 1970, la Unión Soviética se propuso crear el pozo más profundo del mundo, y lo lograron con el pozo Kola Superdeep. El objetivo era perforar lo más profundo posible en la corteza terrestre, una tarea que pondría a prueba los límites de la tecnología. La perforación comenzó en la región ártica de Rusia y en su punto más profundo, el pozo alcanzó la asombrosa cifra de 12,3 kilómetros. Desafortunadamente, la perforación se detuvo en 1995 por dos razones principales. El calor era demasiado intenso para continuar y se agotó la financiación del proyecto. Pero, ¿qué descubrieron mientras excavaban? Mucho, en realidad. A unos 7 kilómetros de profundidad, descubrieron plancton fosilizado antiguo, un hallazgo sorprendente a tanta profundidad como el de la Tierra. También encontraron agua hirviendo llena de gas hidrógeno, que alcanzó una temperatura abrasadora de 180 grados Celsius. Además, algunas de las expectativas de los científicos resultaron erróneas. Por ejemplo, nunca encontraron las capas de basalto que habían previsto, lo que puso en entredicho las suposiciones geológicas de larga data. El agujero no llegó ni cerca del núcleo de la Tierra, aunque para ello habrían tenido que perforar 6.400 kilómetros más. A pesar de haber llegado solo al 2% del núcleo, el pozo superprofundo de Kola sigue siendo el agujero más profundo jamás perforado por los seres humanos y sigue siendo una increíble hazaña de la ciencia. El proyecto ha dejado un legado duradero que muestra hasta dónde nos puede llevar la tecnología cuando superamos los límites. Número 9. Las esferas de Klerksdorp.
En la década de 1970 se descubrieron objetos extraños en las profundidades de los depósitos de pirofilita cerca de Autostal, Sudáfrica. Estos objetos, llamados esferas de Klerksdorp, han desconcertado a los científicos y han dado lugar a diversas teorías. Las esferas son pequeñas, de entre 5 y 10 cm de diámetro, y se encuentran en una variedad de formas, desde esferas aplanadas hasta formaciones similares a discos. Fueron descubiertas en depósitos de roca que tienen alrededor de 3.000 millones de años, lo que plantea muchas preguntas sobre su origen. Los geólogos generalmente creen que las esferas se formaron de forma natural, posiblemente a través de procesos volcánicos. Se cree que se crearon en sedimentos volcánicos hace unos 3.000 millones de años. De hecho, se han encontrado objetos similares en Australia, lo que sugiere que se trata de un proceso natural que no es exclusivo de Sudáfrica. Sin embargo, sus peculiares ranuras y su forma esférica perfecta han llevado a algunos teóricos de la conspiración a sugerir un origen más inusual. Algunas personas afirman que las esferas fueron creadas por extraterrestres o incluso sirven como restos de una antigua civilización. La idea es que fueron colocadas deliberadamente en la roca por una civilización avanzada, posiblemente anterior a la historia registrada. Estas teorías apuntan a la redondez perfecta de las esferas y su composición, que algunos sugieren que es una mezcla de níquel y acero, materiales que no se forman de forma natural en la Tierra. Si bien estas ideas son intrigantes, no hay evidencia científica que las respalde. La explicación más probable es que estas esferas sean simplemente un fenómeno natural, aunque el debate continúa entre quienes favorecen teorías más especulativas. Número 8. Huesos de morsa bajo St. Pancras. La estación St. Pancras de Londres es famosa por su gran tamaño y arquitectura histórica, pero también es conocida por un descubrimiento inusual realizado durante las renovaciones en 2003. Mientras los trabajadores excavaban un antiguo cementerio para preparar la expansión de la estación, desenterraron algo inesperado: los huesos de una enorme morsa del Pacífico. Este gran mamífero marino, que se encuentra típicamente en el Pacífico Norte, de alguna manera había terminado enterrado en el corazón de Londres. El espécimen medía unos 4 metros de largo y pesaba hasta 2 toneladas, lo que lo convierte en un hallazgo extraordinario en esta ubicación urbana. Inmediatamente surgió la pregunta: ¿cómo terminó una morsa enterrada en un cementerio de Londres? Los investigadores recurrieron a los registros de la Sociedad Zoológica de Londres en busca de respuestas, pero no encontraron documentación directa sobre el entierro. Sin embargo, después de examinar los registros históricos, rastrearon los orígenes de la morsa hasta mediados del siglo XIX. Probablemente se trata de una de las 2 morsas que se habían alojado en los jardines zoológicos de Londres, una de las cuales fue admitida en 1853. La teoría más plausible sugiere que la morsa fue diseccionada por anatomistas y enterrada en el cementerio. Debido a su proximidad a los jardines zoológicos durante el siglo XIX, había escasez de cuerpos para la investigación médica, y los médicos a menudo dependían de los sepultureros para que les proporcionaran cadáveres, a veces incluso robando cuerpos de los cementerios. Dado que los huesos de la morsa se encontraron en un ataúd junto a 8 restos humanos, es posible que el animal fuera enterrado allí después de ser diseccionado. Esta teoría, aunque especulativa, parece la más probable, dado el contexto histórico. Sin embargo, algunos todavía se preguntan si hay más en la historia. ¿Fue un simple caso de conveniencia médica? ¿O hay otra explicación esperando ser descubierta? Número 7. La ciudad preservada de Pompeya. Cuando piensas en descubrimientos subterráneos, uno de los ejemplos más famosos es la antigua ciudad romana de Pompeya. Esta ciudad, sepultada bajo ceniza volcánica y piedra pómez en la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, ha permanecido congelada en el tiempo durante siglos. Para la gente de Pompeya, era una ciudad de ocio, conocida por sus teatros, baños y burdeles. Pompeya era un destino popular para quienes buscaban entretenimiento y relajación. Pero la erupción del Vesubio lo cambió todo. La erupción liberó la asombrosa cantidad de 1,5 millones de toneladas de roca fundida y ceniza cada segundo,
destruyendo por completo la ciudad y a sus habitantes. En la catástrofe murieron unas 20.000 personas y Pompeya quedó sepultada bajo gruesas capas de escombros volcánicos. Aunque el desastre fue trágico, se convirtió en una bendición para los arqueólogos del futuro. La ceniza preservó la ciudad tan bien que cuando comenzaron las excavaciones en 1748 bajo el mando de Carlos de Borbón, lo que se descubrió fue casi una instantánea perfecta de la vida romana. A menudo se hace referencia a Pompeya como la cápsula del tiempo más grande del mundo. La ciudad ha revelado una cantidad inmensa de información sobre la vida cotidiana durante el Imperio Romano, desde casas privadas y baños públicos hasta tiendas y restaurantes. Hoy, Pompeya se extiende por más de 440.000 metros cuadrados, lo que la convierte en un sitio enorme para explorar. Los visitantes pueden pasear por las plazas, templos y villas de la ciudad. Mientras continúan las excavaciones, algunas áreas están abiertas al público, como el anfiteatro, los baños y los famosos burdeles. Pero el verdadero impacto de Pompeya radica en sus víctimas preservadas. La ceniza no solo preservó los edificios, también capturó los inquietantes restos de personas atrapadas en la erupción. Con muchos de sus últimos momentos congelados en el tiempo, visitar Pompeya es una experiencia inolvidable que ofrece una mirada inquietante, pero fascinante al pasado. Número 6. El Mitreo debajo de Roma. En 1931, durante la construcción de un edificio cerca del Circo Máximo de Roma, se hizo un descubrimiento increíble. Los trabajadores descubrieron un mitreo, un antiguo templo dedicado al dios Mitra. El mitraísmo, una religión secreta que competía con el cristianismo primitivo, era popular en el Imperio Romano. Era un culto que se centraba en la adoración de Mitra, un dios asociado con el sol y la renovación de la vida. El mitreo, encontrado debajo de Roma, servía como un espacio sagrado donde los seguidores se reunían para rituales, incluyendo oraciones, sacrificios y comidas comunitarias. Estos rituales a menudo implicaban compartir pan y vino, similar a las prácticas cristianas. El templo probablemente era utilizado por un pequeño grupo de devotos, con espacio para 30 a 40 personas a la vez. Con el paso de los años, el mitraísmo fue desapareciendo poco a poco, especialmente tras el ascenso del cristianismo. Pero el descubrimiento de este mitraeum ofrece una visión poco común de esta antigua cultura. Hoy, esta fascinante pieza de la historia está abierta al público, pero es necesario concertar una cita para visitarla. Esta joya oculta bajo Roma muestra lo mucho que la ciudad esconde bajo su superficie, con rastros tanto de su diversidad religiosa como de su complejo pasado. Número 5. Coches franceses abandonados en una cantera. En 2016, un profesor de educación física belga decidió explorar una cantera en el centro de Francia, y lo que encontró fue nada menos que asombroso. En lo profundo del pozo de la cantera, descubrió una colección de coches franceses de la década de 1930, incluidos modelos de Citroën, Renault y Peugeot. Los coches habían estado escondidos bajo tierra durante décadas, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, muchos ciudadanos franceses temían que los alemanes se apoderaran de estos vehículos, ya fuera para desguazarlos o para utilizarlos para sus propios fines. En respuesta, los lugareños escondieron los coches en la cantera, con la esperanza de mantenerlos a salvo del enemigo. Sin embargo, después de que terminó la guerra, nadie regresó para recuperar los vehículos y se dejaron oxidarse y descomponerse bajo tierra. Con el paso de los años, la cantera se había convertido en un cementerio para estos coches olvidados. Cuando se descubrieron, los vehículos estaban en diversos estados de deterioro, con el óxido carcomiendo sus carrocerías. No está claro por qué nadie los recuperó después de la guerra, pero su presencia en la cantera pinta un vívido retrato de los temores en tiempos de guerra y de lo lejos que llegaba la gente para proteger sus posesiones. Número 4. El descubrimiento del esqueleto de mamut. En 2024, los mineros de carbón de Dakota del Norte hicieron un descubrimiento extraordinario. Mientras trabajaban en un camión de carga enterrado profundamente en la tierra, encontraron un esqueleto parcial de mamut, completo con un colmillo que medía unos impresionantes 2,1 metros de largo.
En el momento en que los mineros se dieron cuenta de lo que habían encontrado, detuvieron rápidamente el trabajo y alertaron a los paleontólogos, quienes pronto comenzaron a excavar el área. Los huesos fueron descubiertos en un antiguo lecho de un arroyo, lo que ofrece pistas sobre la vida del mamut hace millones de años. A medida que avanzaba la excavación, se recuperaron más de 20 huesos, incluidas costillas, un omóplato, un diente y partes de las caderas. Este fue un hallazgo raro y emocionante, ya que los fósiles de mamut en Dakota del Norte generalmente se limitan a solo unos pocos dientes o huesos. El hecho de que se descubriera un esqueleto casi completo hizo de este descubrimiento uno de los más significativos de los últimos años. Esta criatura prehistórica vagó por la Tierra mucho antes de la llegada de los humanos modernos, y sus huesos ofrecen una visión de una época en la que los mamíferos gigantes vagaban por las llanuras. El descubrimiento despertó el entusiasmo entre los paleontólogos, que están ansiosos por aprender más sobre esta especie extinta hace mucho tiempo. Número 3. La bomba de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la Segunda Guerra Mundial concluyó hace casi 80 años, las reliquias de este conflicto continúan emergiendo del pasado, recordándonos su impacto duradero en la sociedad moderna. En 2016, los habitantes de Augsburgo, Alemania, se vieron enfrentados a una situación particularmente alarmante cuando se descubrió una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. El artefacto explosivo, encontrado durante las excavaciones en un sitio de construcción, representaba una amenaza inmediata para la seguridad pública, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas drásticas. La magnitud de la situación se hizo evidente cuando las autoridades locales ordenaron la evacuación inmediata de 54.000 residentes, una de las evacuaciones más grandes en la historia reciente de la ciudad. Los expertos en desactivación de bombas, profesionales altamente capacitados en el manejo de artefactos explosivos históricos, fueron llamados para enfrentar esta delicada tarea. La tensión se intensificó por el momento del descubrimiento, justo antes de las festividades navideñas, lo que obligó a muchas familias a abandonar temporalmente sus hogares durante lo que debería haber sido una época de celebración y reunión familiar. Afortunadamente, la situación tuvo un desenlace positivo. Después de horas de trabajo meticuloso y preciso, los expertos lograron desactivar la bomba de manera segura a las 7 de la noche, permitiendo que los residentes evacuados regresaran a sus hogares y retomaran sus celebraciones navideñas, aunque con un renovado sentido de la fragilidad de la paz y la seguridad. Número 2. Entierran las campanas de la iglesia. Durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la necesidad del ejército alemán de metal para alimentar su maquinaria de guerra llevó a un decreto en 1941 que ordenaba que todas las campanas de las iglesias de Polonia se entregaran al gobierno. Sin embargo, un monje polaco estaba decidido a proteger las campanas de su comunidad. Tomó el asunto en sus propias manos y enterró en secreto las campanas en la capilla de la ermita de San Juan Dukla, con la esperanza de preservarlas para las generaciones futuras. A pesar de sus esfuerzos, las campanas quedaron olvidadas durante muchos años. En 2021, después de años de investigación, finalmente se desenterró de su escondite una campana de bronce de 150 kilogramos. La campana, que había estado enterrada bajo tierra durante décadas, fue restaurada cuidadosamente a su estado original. Este increíble descubrimiento fue una pequeña victoria para la historia, ya que permitió devolver al pueblo una parte del patrimonio cultural de Polonia. La campana ahora sirve como símbolo de la dedicación del monje a la preservación de las tradiciones del país durante una época de guerra. Esta historia sirve como recordatorio de hasta dónde llegan algunos para proteger la historia, incluso en los tiempos más oscuros. Número 1. San Francisco, los barcos enterrados. San Francisco, conocida por sus monumentos como el puente Golden Gate y la isla de Alcatraz, esconde un fascinante secreto bajo sus calles. Una serie de barcos antiguos enterrados bajo la ciudad. La historia de estos barcos enterrados se remonta a la fiebre del oro de California en 1848, cuando la ciudad pasó de ser un pequeño asentamiento a una metrópolis bulliciosa. Miles de personas llegaron en barco trayendo barcos de todo el mundo.
Con el paso de los años, muchos de estos barcos fueron reutilizados para diversos usos, incluyendo almacenamiento, cárceles o incluso lugares para vivir a medida que la ciudad crecía. Algunos barcos simplemente fueron abandonados, quemados o enterrados debajo de nuevas construcciones. Los expertos estiman que hay alrededor de 40 barcos escondidos debajo de San Francisco en la actualidad. Siempre que se realizan proyectos de construcción, los trabajadores suelen descubrir piezas de estos barcos olvidados. Un descubrimiento notable fue un barco de madera de 7 metros de largo encontrado en el barrio de Soma. Después de un examen más detallado, se identificó como un encendedor, un tipo de barco utilizado para transportar mercancías entre barcos más grandes y la costa. Otro hallazgo interesante fue The Candace, un barco de 30 metros de largo con una rica historia de caza de ballenas y exploración del Ártico antes de llegar a San Francisco. Estos barcos enterrados ofrecen una visión del colorido pasado de la ciudad, mostrando el impacto de la fiebre del oro y los barcos que alguna vez trajeron personas y bienes a la ciudad. Si bien algunos de estos barcos han sido parcialmente reciclados, siguen siendo restos fascinantes de una era pasada, proporcionando un tesoro histórico para arqueólogos e historiadores por igual. Nos vemos en el próximo video.